Amaica te ayuda con tus ideas y soluciona la forma de vivir mejor en tu casa. Diseño, mobiliario, cocinas, decoración y reformas a tu medida con mucho gusto. La Puerta Santa María es uno de los lugares más emblemáticos de Hondarribia. Durante cientos de años los hondarribitarras han pasado por aquí. También ha sido un lugar de culto. Aquí había un piso, que se conserva si te fijas. Con la pared estaría pintado de blanco, ¿te das cuenta? ¿No es? No se nota, A su paso por la puerta el día del alarde es uno de los momentos más emotivos. Pero no siempre ha sido la principal entrada de la ciudad. Bueno, evidentemente ha sido la puerta que los hondarribitarras de hoy más utilizan y más sentimiento han tenido con ella, pero hay que recordar que la puerta original de la entrada de la ciudad es la puerta de San Nicolás, que efectivamente también es muy utilizada por los vecinos del casco, sobre todo pues para salir hacia el lado de Sesen Plaza. Pero efectivamente, bueno, esta es, digamos, la que más simbología tiene hoy en día en Hondarribia, bueno, pues porque es la entrada más usada y también, bueno, pues el día en fiestas, el día 8 el alarde pasa por aquí y es uno de los puntos, bueno, pues más simbólicos de ese día y, por tanto, de todos los miles de hondarribitarras que cruzan por esta puerta. La Puerta de Santa María es un lugar con muchos sentimientos. Para poder impregnarse de ellos, antes hay que conocer su historia. La entrada, la Puerta de Santa María, que es esta, no aquella. Hubo tres puertas aquí. La puerta primera es la puerta medieval, que estaba a escasos metros de la que conocemos ahora. La puerta en sí, que hoy conocemos, es la segunda, la que está en el medio, que eso parece que se construyó hacia el año 1530, 1540 más o menos. La segunda, la que conocemos. Y la puerta en sí, esta que estaba a mi derecha, se construyó hacia el año 1580, cuando se hizo el baluarte de San Felipe. Por eso esta puerta no tenía sentido, porque estaba ya dentro de las fortificaciones. Entonces, al ampliar las fortificaciones y vimos este baluarte, la puerta se hizo aquí. Y esta puerta pues estuvo funcionando desde el año 1580 hasta el siglo XIX, más o menos hacia el primer tercio del siglo XIX, 1840, por ahí más o menos. Sí, bueno, el recinto murallado de Hondarribi pues, bueno, tiene un origen medieval, ¿no? Se funda la villa y entonces se empieza fortificando, un recinto más pequeño y más humilde porque las armas bélicas y los modos de defensa son distintos. Ese queda superado, se empieza a construir otro que es la muralla de transición, que no es la que se ve actualmente, y esta es la muralla pues abaluartada, la del 16, finales del 16, que es la que conocemos y es la que queda, pues porque por suerte no terminaron de volarla los franceses, que firmaron una paz y hoy en día conservamos este patrimonio. También mal llamado Arco de San Nicolás, estamos todos obcecados a mucha gente, yo también he sido en un principio. Esto es una puerta, se aprecian incluso los goznes de las puertas. Esto fue una puerta de madera, la puerta de madera que estaba aquí se aprovechó en el siglo XIX para hacer los bancos de Guadalupe. Eso también es una noticia que creo que lo he leído a Florentino Portu, un historiador muy importante que hubo en Hondarribia. A ver, yo creo que le llamamos arco igual que al de San Nicolás, le llamamos arco también, y en realidad tiene forma de arco. Otra cosa es que desde un punto de vista arquitectónico, realmente no sea un arco, como lo defienden los historiadores, ¿no? Realmente lo que es una puerta, es seguro, a mi entender tiene forma de arco, aunque según los arquitectos e historiadores eso no es un arco, por lo tanto deberíamos llamarla Puerta de Santa María. He tenido también bastantes sorpresas, por ejemplo yo veo aquí a mi lado la puerta francesa, que está la que tenemos aquí, es una puerta desconocida para mucha gente, está aquí al lado del Casino Sarra. Eso daba acceso al interior de la entonces villa de Hondarribia. Entonces esta puerta tampoco tuvo mucho interés.
lo que tuvo interés siempre ha sido la Puerta de Santa María. La que vemos ahora en este momento, aquí vemos el escudo. Este escudo se trajo del convento de Amute el año 1876, creo que es más o menos. Donde estaba el escudo estaba la capilla de Santa María. Eso ya figura en los planos del siglo XVIII, figura la capilla de Santa María pues desde hasta su destrucción, creo que fue en 1795, que destruyeron los franceses. Entonces ahí quedó, hay fotos, hay referencias, y donde está el escudo ahí no hubo nada. Entonces, como decíamos antes, se trajo del convento capuchinos el año 1876 más o menos, y se puso ahí, como un poco para el ornato de la entrada de la ciudad. De documentación de archivo, bueno, había algunas cosas curiosas, pues en esa pequeña plaza donde ahora está el hachero, la figura del hachero, pues hay un documento de que cierta persona pide permiso para construir una herrería, que nos parecía como impensable, en ese espacio tan pequeño una herrería, o sea que es una curiosidad, pero antes los comercios, los talleres de artesanía eran mucho más reducidos y en un espacio como ese se podía transitar, montar una herrería y etc. Entonces, bueno, eso es una curiosidad. También que en la parte exterior hubo una capilla, había una capilla, sí, y además encontramos un trozo de una pila bautismal y también está documentado que había una capilla. Pues que los dos puentes que existen hoy en día, que son de piedra, fueron de madera durante muchísimo tiempo y que hay un montón de documentación pidiendo el arreglo de los mismos, que era muy costoso, por eso al final terminaron macizándolos, construyéndolos de piedra. O sea que la documentación aporta también información curiosa, que las piedras pues bueno, no hablan, pero los archivos sí. Y aquí abajo hay una bóveda, que posiblemente igual sería una especie de aljibe. Yo sé, hay referencias de que en el año 36, cuando la guerra, la gente se refugiaba aquí. Pues también, eso puede ser también un poquito leyenda. Aparecieron cantidad de utensilios, sartenes, cacerolas, pucheros, de esa época más o menos. Y eso, al estar en una finca privada, que era esto, entonces estaba tapado simplemente. Pues ya sabía que aquí había algo, y apareció, afortunadamente, pues una bóveda muy importante, donde estamos ahora en este momento, aquí abajo. Fue una sorpresa para muchos muy interesante. La Puerta de Santa María ha tenido durante los siglos una permanente evolución. La vida de la ciudad ha pasado por allí y por eso cada ciudadano tiene sus pequeñas historias en la memoria que hacen que la puerta tenga un valor sentimental. A ver, cuando llegas aquí no puedo hablar desde el punto de vista de la Hondarribierra, pero sí desde el punto de vista del que llega hace 30 años y lo primero que ve según entra es eso. Entonces el primer impacto es la puerta, la sensación de monumentalidad que tiene la puerta y la sensación de la muralla, eso es algo que choca inmediatamente. A partir de ahí, pues ha sido todo este tiempo subir y bajar por la puerta y después conseguir un trabajo aquí y subir y bajar al trabajo atravesando la puerta. Oye, ahí de chavales andábamos en las galerías de por ahí abajo, que estaban como estaban, entonces llegaban las calabazas, poníamos una vela y bueno, jugábamos, éramos críos, ¿no? Y luego yo creo que también está la parte sentimental, ¿no? Para los hondarribitarras, pues bueno, la Puerta de Santa María tiene pues cierta, no sé cómo llamarlo, pues asociado al alarde. A mí la entrada de los hacheros por la Puerta de Santa María es algo que, pues bueno, que sí que me toca mucho la fibra. Yo soy hachero, entonces como hachero un poco es eso, la puerta hace de barrera acústica. Entonces nosotros vamos subiendo, pam, según, bueno, tanto la mañana como por la tarde, y entonces, bueno, el momento que la puerta no oyes el sonido, es el ruido, los aplausos de la gente, ¿no? Los vítores, pero no oyes la música es la que te lleva a ti el paso, ¿no? Pam, vas marcando el paso según la música, que te viene por detrás. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un momento que, ¡tac!, te quedas sin la música, ¿no? Te quedas como esclavo. Entonces vamos cada uno tarareando la música. Y ya por la tarde, más que tararear es cantarla. No es muy ético, que algunos puristas dicen que, joder, eso de tararear, como que no. Pero es grande, lo llevas dentro, lo sientes. Entonces la gente te está pidiendo. No es que te lo exija, ¿no? Pero lo están tarareando, lo están cantando y tú mismo te vas animando. Es un toma y daca. Es un toma y daca, entonces es lo mismo, ¿no? Entonces eso en cuanto a hachero. Y en cuanto a burgomaestre, pues imagínate, ¿no? Vienes aquí lo mismo, van por delante los hacheros, la tamborrada, la banda y ¡pum!, se corta, ¿no? Y entonces dices, bueno, aquí estamos.
aquí estamos y el estamos es el Recopetín, ¿no? Yo estuve 3 años, 7, 8 y 9. Y entonces, bueno, en cuanto pasas de ahí, ¡buah! Tienes a todo el mundo, bueno, no te voy a decir yo ensordecedor y cosas esas, ¿no? Pero es la leche, ¿no? Increíble. Entonces, vas como en una nube, vas flotando, ¿no? Entonces te vienen tantísimos recuerdos, ¿no? Ahí ya te coge la música, en cuanto pasas ya te coge la música y vas en una nube, estás ahí flotando, eso es, ¿no? Y entonces te vienen muchísimos recuerdos, es un flash, te vienen muchos recuerdos de familia, de tus padres, de amigos, hermanos, los íntimos, los que se fueron, los que nos metieron el valor del alarde, ¿no? Entonces, eso, ahí te viene todo es de corrido. He participado durante años en el alarde y, hombre, si hay algo grande en el alarde es la entrada a la calle Mayor, pasando el arco, o mejor dicho, la puerta de Santa María. Pero la puerta continúa con su particular evolución. Hace pocos años, su entorno sufrió una gran transformación arquitectónica. Bueno, fue un proyecto, efectivamente, con el que teníamos muchísimo respeto. De hecho, era un proyecto que ya llevaba muchísimos años hecho en el ayuntamiento, pero bueno, siempre por una excusa o por otra, nunca se quiso llevar adelante, ¿no? Pero bueno, entendíamos que la Puerta de Santa María, la entrada al casco histórico, necesitaba esa remodelación, necesitaba, bueno, pues, arreglar un poco su cara y que cogiera su pozo histórico. Y efectivamente, bueno, pues después de esta intervención hemos aprendido bastantes cosas de cómo hay que hacer intervenciones en los aspectos históricos, en los lugares más históricos de la ciudad. Aquí aprendimos, por ejemplo, que nunca se puede hacer un proyecto antes de hacer las catas arqueológicas. En este caso había un proyecto de unos arquitectos que efectivamente, bueno, pues cumplían con la planta existente hasta entonces y con la más o menos la organización que había hasta entonces de acceso al casco. Cuando empezamos a hacer la obra y empezamos a hacer las excavaciones, bueno, pues todos los patios que aparecieron a la derecha e izquierda de la subida no existían. Sí que es verdad que podían estar recogidos en documentación anterior, pero no estaban recogidas en los planos actuales y no sabíamos ni qué envergadura ni qué capacidad iban a tener, qué importancia iban a tener. Efectivamente, bueno, pues cuando aparecieron los patios, lo primero que tuvimos que remodelar por completo el proyecto que teníamos, el proyecto que íbamos a ejecutar, y por eso es una de las enseñanzas que hemos aprendido, ¿no? En los lugares históricos, primero las catas arqueológicas y en función de lo que aparezca de esos restos arqueológicos, implementar el proyecto. Bueno, esta excavación fue un poco peculiar porque casi pudimos excavar con plano, que es algo que no suele ocurrir en las intervenciones arqueológicas, que suelen ser un poco sorpresa, ¿no? No sabemos lo que vamos a encontrar. Pero aquí existían numerosos planos históricos, antiguos, y uno de ellos casi se repite, está prácticamente a escala. Entonces, pues casi excavábamos con un plano en la mano, pues decíamos al de la máquina, ten cuidado porque aquí igual aparece un muro que está en el plano, y efectivamente aparecía. O sea, se demolió en un momento parte de la muralla y las otras puertas que había anteriores a la Puerta de Santa María, que es la única que queda en pie, se demolieron porque no tenían valor defensivo, pero los cimientos pues los encontramos. Yo no hice arqueología, pero hice un seguimiento pormenorizado de casi de cada piedra que se levantaba, ¿no? Entonces, es eso, lo que has leído y ver que está saliendo, conchos, el cuerpo de guardia, no sé cuánto. Quizá el principal reto del proyecto, la mayor motivación fue la de integrar los restos arqueológicos que habían aparecido después de la excavación arqueológica y que habían quedado al descubierto, digo, la de integrar esto en el entorno inmediato, porque bueno, eran elementos de un gran valor patrimonial, pero había que ponerlos en uso y había que compatibilizarlos con el tránsito rodado y el tránsito peatonal también. En muchos casos los muros y las estructuras que habían quedado al descubierto estaban en buen estado, pero en otros casos, para poder ser usados, no solo visitados sino usados, como al final es el caso, pues hubo que intervenir en partes, ¿no? Entonces, en algunos casos hubo que tender a reconstruir, pero siempre lo hicimos en la menor medida posible.
Y el criterio para esas reconstrucciones fue desde un origen que tenemos bastante claro, el de diferenciarlos en la medida de lo posible de lo que eran las estructuras originales, porque nos parecía que el hecho de tirar por una vía que fuera más el de la mímesis o el de igualarse mucho al de las estructuras originales era a la larga una manera de confundir la lectura de lo que es patrimonio, de lo que es reconstrucción en el 2010, ¿no? Y entonces al final el tiempo pasa y deja todos los muros bastante homogéneos, aunque en un origen se vea muy rápido, en una lectura muy inmediata y muy clara qué es nuevo y qué es antiguo, puede darse el caso de que pasados los años uno ya no identifique qué es patrimonial y qué no es, ¿no? Entonces, con el objeto de guardarle respeto, digamos, a esas estructuras arqueológicas, las partes que se reconstruyeron tendieron a diferenciarse ligeramente de las originales. Pero básicamente para todo el conjunto, que arranca con una secuencia en la cota inferior de la intervención, que es la Plaza d'Amarri, lo que son las reconstrucciones de valor patrimonial se hicieron básicamente con dos criterios, y esos dos criterios fueron los que se utilizaron en la construcción de los antepechos, que al final es lo que hay que construir para que un niño no se caiga o para que el coche suba desde abajo hasta la puerta, ¿no? Porque se puede dar el caso de que una ambulancia tenga que pararse delante del Casino Sarra, y eso no es fácil de conjugar con unos restos arqueológicos, ¿no? Entonces, si le echas un vistazo, prácticamente todas las secciones, todos los antepechos están hechos con dos sistemas distintos. Uno es el muro de mampostería, que se prolonga de los muros de abajo y refleja o intenta decir que antiguamente aquí había una construcción, ¿vale? Había una construcción en el cuerpo de guardia, la cota inferior de la Plaza d'Amarri, había una construcción en el eje del lienzo del muro de San Felipe, que dividía lo que es extramuros de lo que es intramuros, y había una plazoleta. Lo demás, ese puente que cruza el foso o ese puente que llega desde el cuerpo de guardia hasta el lienzo de San Felipe, se han construido con elementos con otro carácter, más casi de mobiliario urbano, podríamos decir, ¿no? Que son estas piezas que se han construido con madera y con acero. Intentamos de alguna manera reflejar también el carácter más leve que puede tener una pasarela o un puente con respecto a lo que podía tener un cuerpo de guardia o una muralla, ¿no? Y es ese contraste el que buscábamos, para asociar partes de mampostería a elementos más sólidos, antiguos, y los elementos de madera y metálicos a los elementos quizá más frágiles, más móviles, porque incluso podía haber alguna parte del antiguo puente que unía el cuerpo de guardia con el baluarte de San Felipe, que tenía una parte móvil, ¿no? Era una estructura de madera en origen, después se construyó en parte con mampostería y al final se acabó de macizar. Pero todo cambio arquitectónico provoca controversia. Es curioso cómo, aunque ya hayan pasado más de 2 años desde que finalizase la obra, continúa dando de qué hablar. Cuando se hizo esta obra, bueno, pues tiene, por eso te decía, las dos cosas. Por un lado, el rescatar la parte más sentimental, si se quiere; por otro lado, era un impedimento más a los vecinos que vivimos en la parte vieja, que siempre decimos que lo que nos gustaría es vivir en lo posible en un recinto del siglo XVII con las comodidades del siglo XXI, pero bueno, ya sabemos que eso no es posible, pero en lo posible. Entonces, bueno, su cierre ha supuesto un aumento de problemas de tráfico dentro, ¿no? Las dos cosas. Por un lado la parte sentimental y por otro lado la parte práctica, ¿no? Bueno, ahora ha ganado, quieras que no, con estos bancos ha ganado, ¿no? Ha ganado. Luego, lo que pasa, aquí le damos un poco de caña al ayuntamiento, la iluminación es paupérrima y yo no sé, pienso la gente de edad, incluso, no voy a decir tanto como peligrosa, pero ganchos, para los medios que existen hoy día, también, bueno, si el ayuntamiento tiene no sé cuántos millones de superávit, que se los gaste, aquí un poquito, ¿no? Aquí a nuestro amigo Achero le han puesto fenomenante, aunque está mirando para otro lado, una luz. ¿Cuánta gente se fotografía ahí? Muchísima gente, y a la noche eso con una pequeña luz de un lateral ganarían pero muchísimo. Entonces lo tienen ahí abandonado, ¿no? Entonces el tener esos detalles
No, pero esto es un lugar, bueno, aparte que ahora la Alameda ha ganado cantidad, ¿no? Con esa explanada y todo eso, ¿no? Quizá la luz o la iluminación ha tendido también a cuidarse en el sentido en que haga también comprensible esa diferenciación, pero no solo la luz, en elementos urbanos que siempre son obligatorios en este tipo de intervenciones, como bancos o rejillas o lo que sea, han tendido o hemos intentado que de alguna manera desaparecieran para no entorpecer la lectura de lo que es al final el conjunto arqueológico, ¿no? El agua se recoge en unas fisuras muy estrechas y no tendemos a poner un canalón ancho que enseguida en un entorno así se te hubiera ido la vista, ¿no?, a verlo. O elementos metálicos brillantes, pues bien, los hay, pero se han tratado con chorro de arena para que cojan un matiz un poco más mate y tampoco se te vaya la vista a esos elementos brillantes, ¿no? O la iluminación, no hay farolas, hubiera sido lo fácil, pero bueno, se ha tendido a que esté oculto de alguna manera también para que la vista no se te vaya a esos elementos ya más del siglo XXI que de un entorno arqueológico como el que estamos pisando. Al aparecer todas esas excavaciones se tuvo que modificar y que ahora hay polémica, pues por ejemplo que pues esta solución que se ha hecho aquí pues tampoco es la más convincente. Yo veo aquí unos bancos que no son bancos, no sé qué sentido tiene esto. Pues resulta que la gente se nos sentaba, porque la gente asociaba la madera a un banco, pero efectivamente no eran bancos. La cuestión es que la gente lo usa, entonces cuando uno se da cuenta y dice, bueno, pues si alguien está utilizando una obra civil hecha en la calle de una determinada manera, bueno, pues por ahí hay que seguir. Que hubiéramos querido otra cosa, siempre somos, no nos conformamos, joder, que aquí hubieran, el puente levadizo tenían que haberlo hecho no sé qué, sí, pero el puente levadizo, maderas, mantenimiento, es problemático. Sí, bueno, yo creo que nunca se rematan las obras a gusto de todo el mundo, ¿no? Porque es muy complicado. A mí me parece que la recuperación de la Puerta de Santa María como un espacio que el patrimonio se recupere, que la muralla, los patios, me parece que es un acierto, es valorar nuestro patrimonio. Al final antes no era más que un acceso rodado en el que no se veían los restos, estaban enmascarados, tenía una zona de parking. Se ha permitido recuperar la zona de la Alameda, esa zona de plaza entre el Larra y el Batxó, que se ha recuperado como un espacio de socialización y creo que eso es un acierto. El que no se pasen los coches, pues al principio sería, pues bueno, a los que estábamos acostumbrados a todos a entrar por aquí y aparcar, es un poco incómodo, pero creo que es un acierto que sea peatonal, pues porque tiene más valor el patrimonio. Y luego los acabados de muros, de bancos y demás, que hay críticas a favor, en contra, pues bueno, al final es difícil, pero es algo efímero que se puede modificar y bueno, al final te acostumbras. Al final, al principio te choca, te convence más o menos, pero yo creo que al final nos acostumbramos a un nuevo paisaje y que bueno, tampoco está tan mal. Es normal y es comprensible, pero bueno, al final es el tiempo el que tiene que decidir y poner las cosas en su sitio y dirá si hemos acertado no solo ya en la intervención en el patrimonio, sino en todo el conjunto que se ha creado alrededor, si hemos dado con él o no, ¿no? Entiendo que muchas veces cada ciudadano tiene la idea de lo que se debe hacer y todas las ideas son respetables, solo que no podemos poner todas en valor a la vez. Hay que hacer una criba, digamos. Esto no ha sido un esfuerzo individual, ha sido un trabajo colectivo en el que han intervenido tanto Ayuntamiento como Diputación, como nosotros como técnicos, y lo que ha suscitado no pocos debates, ¿no?, sobre cómo se debía intervenir y qué era importante y qué era quizá más secundario. Pero bueno, insisto, era algo que también comentábamos antes, ¿no? En principio, cuando alguien piensa o tiene expectativas sobre lo que va a hacer y luego no se refleja como lo tenía él pensado, ¿no?, pues cada uno podemos defender que teníamos la idea más correcta sobre lo que debía hacer. Pero bueno, también sucede que lo que pasa con la memoria de cada uno, ¿no? Y lo que comentábamos antes de muchas veces cómo la gente, sobre todo mayor, ha asociado un entorno a sus vivencias y en el momento en que lo transformas siente como si le usurpara su memoria. Aunque el entorno no fuera el más favorable, simplemente ha vivido ahí, tiene asociada mucha vida a un lugar y en el momento en que se le transforma se siente agredido muchas veces, ¿no? Hay que pensarlo más desde las futuras generaciones, los que van a jugar en este parque y los que van a subir por esta cuesta, que dentro de unos años tendrán su memoria asociada a este lugar y probablemente este lugar sea mejor que el que ha tenido, ¿no?, la generación anterior.
Hondarribia en el siglo XIX estaba en plena decadencia. Si aquí hubiera habido fábricas en Sánchez, esto igual no estaría, lo que estamos viendo ahora, pero afortunadamente ha habido una visión muy buena para conservar todo esto. Y todavía es el comienzo de la rehabilitación de las murallas, ¿eh? Y bueno, esto se ha rehabilitado, ahí también hay polémica, hay gente que estamos de acuerdo en muchas cosas, en otras no también, todo hay que decirlo, pero bueno, son cosas que se van a conseguir subsanar poco a poco, yo creo que sí. Aproximadamente tenemos rehabilitado ya pues, el 80% del recinto amurallado, y sí que es verdad que nos queda la joya de la corona, como lo somos denominado nosotros, que es el baluarte de San Nicolás, que es el baluarte virgen que queda en la muralla. El otro baluarte era el baluarte de la reina, pero ya en los años 60 del siglo pasado ya fue remodelado. Este, sin embargo, está desde su construcción inmaculado, no ha sufrido variaciones, y ese es el proyecto final que nos queda, más difícil de gestionar y el más caro.